Good evening from New York. I'm Chris Hayes. Here's a question for you on this Friday night of the worst political week for Donald Trump since he got back into office 10 months ago. Why is it that the President of the United States thinks groceries is an old-fashioned word? ¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto puede degradarse la política estadounidense antes de que algo cambie realmente? Quizás tú, como millones de personas en todo el país, estés cansado de despertarte con una nueva crisis, una nueva dimisión, una nueva guerra política que parece no llevar a ninguna parte, salvo a un abismo aún más profundo de desconfianza. Y hoy, con la explosiva renuncia de Marjorie Taylor Greene, todo el país se ha detenido. No porque una congresista haya anunciado su salida, sino porque esa salida ha venido acompañada de traición, escándalo, ruptura pública con Donald Trump y un colapso que ha puesto de manifiesto, una vez más, hasta qué punto nuestra democracia está siendo corroída por las mismas manos que deberían protegerla. Lo que vas a escuchar ahora no es solo otro análisis político. Es un retrato del agotamiento colectivo de un pueblo que ya no soporta vivir entre titulares ensordecedores y líderes que se destruyen en público mientras los problemas reales de la población siguen siendo ignorados. Y si sientes ese cansancio en tu piel, si ya te has dado cuenta de que algo muy malo está pasando en Washington, entonces este video es para ti. Hoy nos hemos despertado con la noticia de que Marjorie Taylor Greene dejará el Congreso en enero. Un anuncio seco, pero que cayó como una bomba. Por todas partes, el ambiente era de atención. Pero lo que más llamó la atención no fue el acto en sí, fue el por qué, y fue el cuándo. Porque esta decisión se produjo justo después de la ruptura con Donald Trump. Una ruptura pública, cruel, directa, en la que Trump no solo le retiró su apoyo, sino que también la acusó de traición, dejando claro a toda la base republicana que ahora era una enemiga. Y eso, en un escenario en el que la lealtad ciega se ha exigido como moneda de cambio para la supervivencia política, fue prácticamente una sentencia de muerte dentro del partido. El discurso de Greene fue claro. Está cansada de lo que ella llama el complejo industrial político. Según ella, el sistema simplemente ya no se preocupa por los estadounidenses comunes. Y en ese punto, incluso quienes la detestan están de acuerdo, porque la sensación de abandono no tiene partido. Demócratas, republicanos, independientes, todos saben lo que es sentirse marginados mientras Washington convierte cada decisión en un espectáculo, pero el agujero es más profundo, porque lo que hay detrás de esta renuncia es un patrón, un ciclo, una repetición enfermiza que ya le ha costado a este país no solo la estabilidad política, sino también la confianza de millones de ciudadanos que hoy se preguntan quién está realmente al mando. Cuando un presidente impone un ambiente en el que la lealtad personal vale más que el servicio público, donde el miedo sustituye a la confianza y donde el grito más fuerte vence al argumento más racional, toda la democracia sale perdiendo. Y esto no es una hipérbole, es lo que estamos viviendo cuando el foco deja de ser la población y pasa a ser quién es leal o desleal al líder del momento. Todo el mundo sale perdiendo. Las decisiones ya no se toman pensando en el país, se toman pensando en el ego. Y esta ruptura entre Trump y Greene lo ha dejado claro de una forma que ya nadie puede ignorar. ¿Y qué pasa cuando la pelea en la cima se convierte en un espectáculo público? La gente lo siente, el caos se desborda, las familias quedan a la deriva, padres que intentan pagar el alquiler, estudiantes que buscan un futuro digno, ancianos preocupados por su salud. Todos miran a Washington y ven peleas, peleas y más peleas, y ninguna solución. El Congreso se ha convertido en un escenario, y el público, agotado, ya no sabe si abuchear, llorar
o simplemente apagar la televisión, y es por eso que la renuncia de Green no es solo una salida, es un espejo, un reflejo de todo lo que está mal en la cultura política actual, porque esa cultura ha sido alimentada día tras día por líderes que han preferido la confrontación a la escucha, la humillación a la cooperación, la lealtad ciega a la integridad. Y cuando esto se repite durante el tiempo suficiente, se convierte en la norma, se convierte en un sistema, se convierte en la nueva normalidad. Pero no debería ser así, y tú lo sabes. La forma en que Trump trató a Green, la forma en que trata a cualquiera que se le oponga, no es liderazgo, es dominio, es chantaje emocional institucionalizado. Y lo más grave, esto no solo ocurre dentro del Partido Republicano, contamina toda la atmósfera política estadounidense. Porque cuando un líder decide humillar públicamente a un aliado, no solo está castigando a una persona, está lanzando un mensaje a todos los demás. Quien se salga de la línea será destruido. Eso es autoritarismo disfrazado de estrategia. Y ya no podemos normalizarlo. Ya no podemos fingir que es solo parte del juego político, porque ese juego está costando demasiado, está costando la confianza de la gente, está costando la estabilidad de las instituciones, está costando el futuro de todo un país. Y lo más irónico es que mientras esta guerra de egos acapara las noticias, hay senadores demócratas trabajando para mejorar el país. No son perfectos, nadie lo es, pero están centrados en el empleo, las infraestructuras, la seguridad y la salud. Están tratando de mantener la respiración estable, mientras el resto del sistema se derrumba. Y esa diferencia importa, porque en tiempos de caos, la estabilidad se convierte en un acto de resistencia. Mientras el drama entre Green y Trump estalla, millones de personas se preguntan qué es lo que realmente importa ahora. Y la respuesta es simple. Lo que importa es la vida real. Es el alquiler que vence a fin de mes. Es la escuela de los hijos. Es la consulta médica que tarda meses. Y nada de eso está siendo discutido por quienes convierten la política en una arena de gladiadores. La renuncia de Green, en este sentido, es un síntoma, no de debilidad individual, sino de un sistema intoxicado. Un sistema en el que servir al público se ha convertido en sinónimo de someterse a una personalidad, donde las decisiones se toman en función de los estados de ánimo, no de los datos, donde la divergencia se convierte en traición y la traición se convierte en espectáculo. Y tú, que solo querías respuestas, solo recibes ruido. Solo recibes un capítulo más de la telenovela política del día, y eso agota. Eso enferma, eso mata la esperanza, pero no tiene por qué ser así, no debería ser así, y por eso seguimos hablando, seguimos trayendo este tipo de contenido, porque en medio del ruido todavía es posible escuchar la verdad, todavía es posible recuperar el propósito del liderazgo público, pero eso solo sucederá si exigimos más, de todos, si dejamos claro que el país no es una obra de teatro, que la política no es un reality show, que el dolor real de las personas no puede utilizarse como arma retórica. Es hora de cambiar el tono, de buscar líderes que hablen menos de sí mismos y más del pueblo, líderes que elijan la estabilidad en lugar del caos, escuchar en lugar de gritar, el trabajo en lugar de la guerra. Y si sientes que este mensaje tiene sentido, si tú también estás cansado de vivir atrapado en un ciclo de escándalos y traiciones, te pido una cosa, disfruta de este vídeo y suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí no repetimos los titulares, cuestionamos, profundizamos y sobre todo, creemos que el pueblo estadounidense se merece más, se merece dignidad, se merece respeto, se merece líderes que elijan al pueblo y no al poder, y por eso tu voz importa. Por eso existe este canal, y por eso el próximo bloque profundizará aún más en lo que hay detrás de esta crisis. Porque la historia de Marjorie Taylor Greene puede tener un nombre específico, pero el dolor que ha puesto de manifiesto es de todos nosotros. Lo que más asusta en este momento
No es la renuncia en sí misma, es lo que revela sobre el ambiente que se está formando dentro de la política estadounidense. Un ambiente sofocante, donde la duda se ha convertido en la norma, donde el miedo a desagradar al líder es mayor que el compromiso con el pueblo, donde cada palabra debe calcularse para evitar represalias públicas. Marjorie Taylor Greene fue durante mucho tiempo una de las aliadas más ruidosas y leales de Donald Trump. Y ahora, tras un solo movimiento que desagrada a los planes del presidente, es arrojada a los lobos y todo el país se ve obligado a presenciar un capítulo más de esta tragedia institucional que no se cansa de repetirse. Porque este no es un caso aislado. Es un episodio más de un patrón en el que la lealtad a Trump se impone a la lealtad a la Constitución, al pueblo, a la verdad. Y cuando esto se instala, incluso los aliados más cercanos se dan cuenta de que no hay seguridad en estar del lado de alguien que gobierna por impulso y destruye por impulso. El efecto de esta inestabilidad va mucho más allá de los pasillos del Congreso. Resuena en las mesas de las familias estadounidenses que solo querían un mínimo de previsibilidad, un mínimo de responsabilidad, un mínimo de paz. Y ahí es donde reside el peligro, porque una nación que vive en un estado constante de tensión política comienza a perder su capacidad de planificar, de confiar, de construir. La confianza es el cemento de cualquier democracia. Cuando se rompe, todo comienza a desmoronarse. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Un lento y doloroso colapso de la confianza nacional, alimentado por líderes que eligen el conflicto como estilo de gobierno. Mientras Trump convierte la política en un campo de batalla, personas reales están perdiendo tiempo, oportunidades, salud mental. Y por mucho que se intente echar la culpa al otro bando, a los demócratas, a los medios de comunicación, a los tribunales, la verdad es que hay una responsabilidad directa en las decisiones tomadas por el presidente. En lugar de unir, divide. En lugar de calmar, enciende. En lugar de liderar, exige obediencia. Y la consecuencia de ello es un país a la deriva, donde nadie sabe con certeza quién es aliado de quién, quién será el próximo en ser atacado, quién seguirá en pie cuando llegue el día siguiente. Los impactos de esta cultura del caos son profundos. Las pequeñas empresas sufren la inestabilidad regulatoria. Las escuelas se enfrentan a recortes y cambios repentinos. Los hospitales se enfrentan a retrasos en los pagos. Las familias viven en un clima de incertidumbre permanente. Y, aún así, Trump sigue tratando la política como un juego de lealtad personal. Quien no dice amén es un traidor. Quien se atreve a pensar diferente se convierte en enemigo. Quien cuestiona es silenciado. Y la pregunta que surge es inevitable. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la nación más poderosa del mundo tolerará este tipo de liderazgo que sabotea los propios cimientos de la democracia? ¿Hasta cuándo los republicanos que aún tienen conciencia se callarán ante la destrucción interna de su propio partido? Porque lo que está sucediendo ahora es también una crisis moral, una crisis que pone a prueba el carácter de cada parlamentario, de cada líder, de cada ciudadano. Marjorie Taylor Greene ha decidido marcharse, pero ¿cuántos siguen atrapados por miedo, por conveniencia, por ambición? ¿Y cuántos más tienen que ser humillados en público para que se produzca una reacción colectiva? Es importante entender que el modelo de liderazgo que Trump ha implantado no termina en él. Crea herederos, crea imitadores, crea un patrón que se propaga como un virus. Y si no se detiene ahora, mientras aún tenemos instituciones que funcionan, será demasiado tarde. El colapso del liderazgo republicano no es solo un problema partidista, es un problema nacional, porque el sistema político estadounidense depende del equilibrio, de la alternancia saludable, de la cooperación mínima entre bandos opuestos. Cuando uno de los bandos implosiona por dentro,
Todo el país siente el golpe, y eso es exactamente lo que está sucediendo. La ruptura entre Green y Trump era algo más grande. La ruptura de un pacto informal que mantenía unido al Partido Republicano, incluso bajo tensión. Ahora, ese pacto se ha roto en público, y lo que queda es un campo minado en el que cualquiera puede ser el próximo objetivo. En este escenario, los demócratas surgen como una fuerza de contraste. Imperfectos, sí, pero dispuestos a trabajar, dispuestos a mantener la calma, dispuestos a afrontar la tormenta con proyectos, con propuestas, con compromiso. Y eso marca la diferencia. Porque en una época en la que todo parece ruido, la voz tranquila destaca, la disciplina se convierte en virtud, el enfoque se convierte en resistencia. Y es por eso que tantos estadounidenses están empezando a prestar más atención a quienes eligen trabajar en lugar de guerrear. Porque la gente está agotada, agotada de líderes que pelean como niños mientras el país se hunde, agotada de ver cómo sus problemas reales son engullidos por narrativas ideológicas, agotada de ser manipulada por políticos que solo piensan en sí mismos. Y ese agotamiento, si no se canaliza hacia el cambio, se convierte en desesperación, se convierte en apatía, se convierte en rendición, y una democracia en la que el pueblo se rinde es una democracia condenada. Por eso tenemos que hablar de esto ahora. Por eso existe este video. Porque aún hay tiempo, aún hay margen para darle la vuelta a esta situación. Aún hay personas como tú dispuestas a exigir más. Y exigir más comienza por reconocer el patrón. Comienza por nombrar el problema. Comienza por comprender que la cultura de la lealtad ciega destruye todo lo que representa la democracia. La verdad es que no se gobierna un país como se administra una secta. No se hace política con amenazas y humillaciones. No se construye un futuro con represalias públicas y divisiones internas. Estados Unidos necesita recordar lo que significa liderar. Liderar es escuchar. Liderar es unir. Liderar es elegir el bien común, aunque eso cueste poder personal. Y en ese sentido, lo que hemos visto hoy ha sido exactamente lo contrario. Hemos visto a un presidente actuar como un dueño de corral, castigando a una aliada que se atrevió a pensar por sí misma. Y eso no es liderazgo, y hay que enfrentarlo con valentía, con lucidez, con firmeza, y sobre todo, con el apoyo de una población que diga basta, basta de teatro, basta de chantaje emocional, basta de líderes que anteponen sus intereses a la estabilidad nacional. Si has llegado hasta aquí y sientes que este mensaje debe llegar a más personas, deja un comentario ahora. Escribe, merezco líderes que respeten al pueblo, aquí abajo. Porque cuando comentas, no solo expresas tu indignación, también le muestras a quienes aún permanecen en silencio que no están solos. Y esa unión, incluso en las pequeñas acciones, es el comienzo del cambio. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es para ti, para quienes ya se han dado cuenta de que ya no se puede seguir callado, para quienes quieren contenido con contexto, con valentía, con respeto por su inteligencia. Que profundizaremos aún más en cómo este patrón de traiciones, lealtades forzadas y rupturas públicas está arrastrando al país a un ciclo de inestabilidad que amenaza los cimientos de la República. Hemos llegado a un punto crítico en la historia política de Estados Unidos, en el que cada nueva crisis ya nos sorprende. Lo que antes generaba movilización, hoy genera apatía. Y lo más peligroso es que este agotamiento colectivo se está normalizando, como si fuera aceptable que toda una nación viviera en un estado de tensión permanente. La renuncia de Marjorie Taylor Greene no es solo el final de una trayectoria política controvertida, es un reflejo de la lenta y ruidosa implosión de una estructura de poder, construida sobre el miedo, la lealtad ciega y las divisiones calculadas.
Cuando un presidente trata la política como un campo de batalla, en el que solo sobrevive quien se somete por completo, el resultado es este: un sistema inestable, partidos fragmentados y una población emocionalmente agotada. Y lo que más duele es saber que todo esto podría ser diferente. No faltan recursos, no faltan soluciones. Lo que falta es un liderazgo verdadero. Un liderazgo que entienda que servir al pueblo no consiste en dominar, sino en escuchar. No consiste en manipular, sino en guiar. No consiste en vencer a los enemigos, sino en proteger a los ciudadanos. Lo que falta es valor para romper el ciclo, y ese valor no vendrá solo desde arriba. Empieza desde abajo. Empieza contigo. Con cada persona que ya ha entendido que el teatro político actual es un insulto a su inteligencia. Con cada trabajador que ya se ha dado cuenta de que sus penurias se están utilizando como munición en guerras de poder que no resuelven nada. Con cada madre, padre, estudiante, anciano, que siente en carne propia las consecuencias de un gobierno que prioriza los escándalos en lugar de las soluciones. El patrón se repite, siempre. Alguien cuestiona, es acusado. Alguien critica, es descartado. Alguien intenta tender puentes, es llamado traidor. Y en este campo minado, nadie puede avanzar. Y el país queda atrapado, bloqueado, con sus sueños sofocados por el ruido. La política dejó de ser un espacio de debate y se convirtió en un escenario de venganza, un reality show donde el drama vale más que la entrega, donde el tuit es más importante que el proyecto de ley, donde la humillación pública se convirtió en una estrategia para mantener el poder. Y en este escenario, todos perdemos. No importa su afiliación partidaria, no importa su ideología. Si vives en este país, estás sintiendo los efectos de alguna manera, ya sea por la inestabilidad económica, ya sea por la polarización que corroe amistades, familias, comunidades, ya sea por el miedo constante a que el próximo escándalo se convierta en una crisis constitucional. Y por eso, la salida de Green debe entenderse como una alerta, una señal clara de que hay algo profundamente erróneo en la forma en que se están llevando las cosas. Y más que eso, un llamamiento para que dejemos de aceptar este modelo como inevitable, porque no lo es. Todavía hay políticos dispuestos a trabajar con seriedad. Todavía hay voces comprometidas con las soluciones y no con los titulares. Todavía hay líderes que entienden que el cargo público es un servicio y no un trono. Los senadores demócratas que siguen trabajando, buscando aprobar proyectos de impacto real, son prueba de ello. Y no son perfectos. Nadie lo es, pero lo están intentando. Y en un escenario como el actual, intentarlo ya es un acto de valentía. Y mantener la concentración en medio del caos es una prueba de respeto hacia el pueblo. No están gritando, están escribiendo, negociando, construyendo. Están intentando mantener viva la idea de que todavía es posible gobernar con serenidad, incluso cuando todo el país parece estar en llamas. Y es en este contraste donde reside la elección que tenemos ante nosotros. Podemos seguir alimentando la cultura del conflicto. Podemos seguir premiando a quienes gritan más alto, a quienes acusan más rápido, a quienes humillan con más intensidad. Podemos seguir tratando la política como una arena de venganza, o podemos elegir otra cosa. Podemos elegir la estabilidad. Podemos elegir el diálogo. Podemos elegir líderes que respiran hondo antes de responder, que prefieren escuchar antes de atacar, que anteponen al pueblo a su propia vanidad. Pero esa elección no va a caer del cielo. Depende de nuestra vigilancia, de nuestra movilización, de nuestra negativa a aceptar lo peor como norma. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an cambiar, no te lo guardes para ti. Comenta aquí abajo ahora, la política debe volver a centrarse en el pueblo. Escribe eso, copia y pega si quieres.
Pero no dejes pasar este momento. Cuando comentas, ayudas a construir un debate público que presiona para que se produzca un cambio. Demuestras a otros que están en silencio, que no están solos, y fortaleces una comunidad que cree que Estados Unidos aún puede ser mejor que esto. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí no encontrarás sensacionalismo, encontrarás contexto, encontrarás análisis, encontrarás el valor para decir lo que mucha gente no quiere oír, porque la verdad es que este país está pidiendo a gritos algo nuevo, una nueva forma de liderar, una nueva forma de representar, una política que respete, que escuche, que construya. Y eso comienza con personas como tú, personas que están cansadas del ruido, que no soportan más la misma historia con nombres diferentes, que realmente quieren un cambio de cultura, no solo de personajes. Lo que le sucedió a Marjorie Taylor Greene no fue un accidente, fue una consecuencia, fue el resultado de un ambiente político viciado por el miedo, el dominio y la división. Pero no tiene por qué ser así si nos mantenemos firmes ahora, si exigimos líderes que nos respeten, si demostramos que ya no aceptamos este teatro cruel, que solo sirve para inflar egos y destruir la confianza. Aún hay tiempo para reconstruir, aún hay tiempo para encontrar el equilibrio, aún hay tiempo para recordar que la política es, ante todo, sobre vidas reales, sobre tu trabajo, tu familia, tu futuro. Así que, antes de irte, disfruta de este vídeo, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad y recuerda, este canal no es solo sobre política, es sobre reconectar con lo que importa, sobre devolver al pueblo el protagonismo que le fue robado. Gracias por quedarte hasta aquí, gracias por preocuparte, gracias por creer que el país aún puede ser guiado con decencia, con estabilidad, con humanidad. Seguimos juntos, siempre.